¿Qué tal, profesora? Buenas noches. En esta oportunidad somos del grupo 11 y vamos a hablar sobre el análisis del liderazgo y estilo de negociación de Nelson Mandela. Bueno, aquí podemos observar el índice, todos los puntos que vamos a tocar. Siguiente. Y bueno, ya, con respecto a la introducción, en esta primera parte del trabajo, pues vamos a analizar lo que es la biografía de Nelson Mandela, ya que fue una de las figuras más influyentes en el siglo XX. Pues su importancia radica más que nada en el papel fundamental que tuvo en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, un sistema mayormente basado en la segregación racial. Y pues además su liderazgo destacó por demostrar que incluso en escenarios de conflictos profundos que hubo en esa época, se es posible generar cambios a través del diálogo, la negociación y la reconciliación. Siguiente, por favor. Bueno, en este marco conceptual de teorías utilizadas, se puede observar las principales teorías que permiten entender el liderazgo, ¿no?, de Nelson Mandela. Primero, se aplica lo que es la teoría de la negociación integrativa, ya que Mandela buscaba generar acuerdos en ambas partes para que puedan obtener beneficios, ya que él priorizaba el diálogo, el consenso y la resolución colaborativa de conflictos, especialmente durante el proceso que puso fin al apartheid. En segundo lugar, encontramos la teoría del liderazgo transformacional, ya que Mandela logró inspirar a millones de personas promoviendo cambios sociales importantes a través de valores con la igualdad, la democracia y la reconciliación nacional. También se considera el modelo de personalidad de Big Five, que permite identificar rasgos claves en la personalidad, como aperturar el cambio en empatía, estabilidad emocional, responsabilidad y visión a largo plazo, y una de las características que fortalecieron tanto su liderazgo como su capacidad de negociadora. Finalmente, tenemos lo que es la teoría que explica los principales resultados alcanzados por Mandela, ya esta que vendría a ser la igualdad, de derechos, la conciliación de la democracia y la resolución pacífica, ya que esto fue uno de los conflictos más importantes en la historia, ¿no?, de Sudáfrica. Siguiente. Pues con respecto al panorama general, se sobreentiende de que Mandela es reconocido a nivel mundial, mayormente como un símbolo de paz, ¿no? Paz, justicia y libertad, ya que su legado construyó principalmente por liderar el movimiento que buscó poner fin, defendiendo siempre la igualdad de los derechos entre los ciudadanos sudafricanos. Siguiente, por favor. Eh, ya. Aquí podemos indicar algo sencillo respecto a la vida temprana. Mandela nació en 1918 en la aldea de Bexo, en Sudáfrica. Él pertenecía, pues, a la comunidad Xhosa, que tenía cierto reconocimiento dentro de la realeza local, ¿no? Esta etapa fue importante porque él desarrolló, pues, valores, con la empatía, el sentido de la comunidad y la sensibilidad hacia la injusticia que vivían muchas personas en su entorno. Con respecto a la educación e información, él tuvo un rol determinante ya que estudió Derecho, esto le permitió comprender a profundidad las leyes que sostenía el sistema y entender cómo este limitaba los derechos de gran parte de la población. Y pues acá podemos destacar que gracias a esa formación desarrolló un pensamiento crítico, fortaleció su visión política y adquirió herramientas más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Uno de sus mayores logros fue convertirse, pues, en el año 1994 en el primer presidente negro de Sudáfrica, marcando un cambio histórico para el país, ¿no? Ya que durante su gobierno impulsó el tema de este fin oficial de apartheid, promoviendo elecciones democráticas, pues se inició un proceso de reconciliación nacional. Con respecto a lo que son las influencias e inspiraciones, se destaca la filosofía de la resistencia pacífica de Mahatma Gandhi, basada en lograr cambios sin recurrir a la violencia. Asimismo, él adoptó el concepto africano de Ubuntu, una filosofía que prioriza la empatía, el bienestar colectivo y la importancia de convivir en comunidad. Siguiente, por favor. Con respecto a los desafíos y dificultades, uno de los desafíos más difíciles que enfrentó fue pasar 27 años en prisión debido a una lucha política. Sin embargo, lejos de abandonar sus ideales, utilizó ese tiempo para fortalecer su disciplina, su preparación intelectual y su visión de futuro, tras recuperar su libertad, ¿no? Luego de ello, continuó liderando el proceso de cambio en Sudáfrica, convirtiéndose pues, en un ejemplo mundial de resiliencia, perseverancia y capacidad para transformar la adversidad en una oportunidad de cambio. Le doy el pase a mi compañera para que pueda continuar con lo demás. Siguiendo con la exposición, le hablaré sobre lo que es los eventos importantes de Mandela, ya que él se unió al Congreso Nacional Africano en 1944 tras Sharpeville en 1960, ya que cambió su línea. A su vez, fue detenido en 1962 y estuvo 27 años preso. Fue liberado en 1990, donde negoció lo que es la transición. Fue elegido presidente en 1994 y dejó el cargo en 1999. Y bueno, como un dato final, es que murió en el 2013. Siguiente, por favor. Referente a su imagen pública, al principio fue visto como una persona radical. La prisión lo convirtió en símbolo de resistencia y al salir apostó por lo que es la reconciliación, la no venganza y pasó a ser un referente mundial de paz y unidad. Referente a su legado e impacto, él acabó con el apartheid,
e instauró democracia igualitaria, evitando lo que es la guerra civil. Dejó también el diálogo y la tolerancia como una enseñanza central para resolver conflictos. Siguiente, por favor. En su enfoque de negociación, él usó un modelo integrador, ya que buscó un beneficio mutuo para no imponer una victoria. Con De Klerk concilió intereses de ambos grupos para una transición estable. En referente a su preparación y estrategia, él se preparó a fondo, incluso en la prisión, conociendo así la cultura y postura contraria. Los objetivos claros, una estrategia paciente y firme, cediendo solo en lo secundario, y aceptó solo lo que son los avances reales. Siguiente, por favor. En lo que es habilidades de comunicación, él se basó en lo que es la escucha activa, los mensajes claros y empáticos. También redujo lo que son las tensiones y construyó confianza eh, como una base para lo que son los acuerdos duraderos, ¿no? Con el largo del tiempo. Siguiente con mi compañera, por favor. Gracias. Buenas noches, ahora yo voy a hablar sobre la inteligencia emocional. En este caso, bueno, Nelson Mandela demostró un gran dominio de sus emociones, incluso en las situaciones más difíciles. A pesar de haber pasado muchos años en prisión, Nelson Mandela nunca permitió que el resentimiento o el deseo de venganza influyeran en sus decisiones. Al contrario, supo ponerse en el lugar de los demás y escuchar tanto a quienes los apoyaban como a quienes estaban en su contra. Esa empatía que lo caracterizaba le permitió comprender las preocupaciones de ambas partes y generar un ambiente de confianza para iniciar las negociaciones. Además, mantuvo la calma frente a la presión política, los conflictos raciales y las expectativas que habían sobre él internacionales, lo que le permitió orientar las conversaciones hacia soluciones pacíficas en lugar de responder impulsivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso, además de controlar sus emociones, Mandela también se destacaba por su adaptabilidad. Él comprendió que mantenerse firme en sus ideales no significaba ser inflexible, por eso fue ajustando sus estrategias de acuerdo con sus circunstancias, con lo que le pasaba, buscando siempre la mejor forma de alcanzar sus objetivos. Un claro ejemplo fue que dejó atrás la confrontación para apostar por el diálogo, porque entendió que esa era una alternativa mucho más efectiva y menos destructiva, tanto para él como para el país. Incluso durante su encarcelamiento decidió aprender el idioma afrikáner y conocer mejor la cultura de la población blanca sudafricana. Eso le permitió comunicarse de manera más cercana con quienes antes eran considerados sus adversarios. También ayudó a reducir barreras y, bueno, generar mayor confianza durante las negociaciones. Por otro lado, tenemos la resolución de conflictos. En este caso, gracias a esa capacidad de adaptación, Nelson Mandela también desarrolló excelentes habilidades para la resolución de conflictos. En lugar de responder con violencia o buscar represalias, él eligió el camino del diálogo y la reconciliación. Y es que, bueno, lo más admirable es que él estuvo dispuesto a negociar incluso con las personas que lo habían mantenido encarcelado durante tantos años. Su objetivo nunca fue que una parte ganara y la otra perdiera, sino encontrar un balance, encontrar soluciones que beneficiaran a todos. Además, su inteligencia emocional le permitió actuar con paciencia y evitar decisiones impulsivas en momentos de mucha tensión. Y bueno, eso de otra manera, de alguna u otra manera, logró transformar un conflicto que parecía imposible de resolver en una oportunidad para construir una paz duradera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esa parte que es la toma de decisiones, Nelson Mandela siempre tomó decisiones pensando en el futuro de Sudáfrica y no solo en los problemas del momento o sus problemas. Antes de actuar, evaluaba las diferentes alternativas y analizaba cuáles serían sus consecuencias. Por esa razón, decidió dejar de lado la resistencia y apostar por la negociación como el mejor camino para lograr un cambio verdadero. Aunque durante el proceso aceptó hacer algunas concesiones, él nunca dejó de defender sus principios fundamentales como lo era la igualdad, el fin del apartheid y la construcción de un país donde todas las personas tuvieran los mismos derechos. Y bueno, eso nos demuestra que fue una buena decisión eh, y también que no consiste únicamente en obtener un beneficio inmediato, sino que es una buena decisión ya que construyó soluciones que puedan mantenerse en el tiempo. Y bueno, por último y finalmente para cerrar con mi parte, en resultados de la negociación, en esa parte se puede reflejar el éxito de todo este proceso. Gracias al liderazgo y la capacidad que tenía Nelson Mandela, Sudáfrica logró poner fin al apartheid e iniciar una transición hacia la democracia y construir relaciones más estables entre la mayoría, gente de color, y la minoría blanca. Lo más importante es que no buscó beneficiar únicamente a un grupo, sino que generar acuerdos que favorecieran, como ya lo había mencionado antes, a todos. Y bueno, en nuestra opinión, esa es una de las mayores enseñanzas que Nelson Mandela nos pudo dejar, ya que una negociación realmente exitosa no consiste en derrotar al oponente, sino en encontrar soluciones que permitan un mejor futuro
para todos, uno justo, estable y sostenible para todas las personas involucradas. Gracias. Ahora le paso la palabra a mi siguiente compañera. Continuando con mi compañera, entablando lo que es referente a las relaciones post-negociación, justamente él mantenía y quería seguir construyendo y cuidando las relaciones para que sean duraderas, ya que era un pilar importante para él para mantener el cumplimiento y la estabilidad. Justamente algunos actos emblemáticos que se destacan es ese de Mandela con los carceleros, ya que él seguía visitando a los antiguos carceleros, promoviendo y transmitiendo el diálogo y el perdón. También está de Mandela con el presidente Klerk, ya que justamente por su colaboración para el fin del apartheid obtuvieron el Premio Nobel de la Paz en el 93. Luego tenemos otro acto de Mandela con la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ya que esta comisión permitió sanar heridas justamente de las víctimas del apartheid. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los rasgos denominantes de la personalidad de Mandela, tenemos el modelo de Big Five, el cual principalmente es la apertura de la experiencia, ya que él estudió y aprendió su idioma y cultura de sus adversarios para poder comunicarse y comprenderse mejor. También tenemos la extraversión, ya que él era capaz de influir y de inspirar a las personas con la visión que él tenía sobre la igualdad y la reconciliación. También sobre la amabilidad, ya que él se caracterizaba por ser una persona empática, de escucha activa y de disposición al diálogo. También tenemos la diligencia, que es, bueno, a base de la responsabilidad, ya que él mostraba la disciplina, la perseverancia, mantenía la lucha constante para lograr su objetivo, que era el fin del apartheid. También tenemos que tenía una baja efectividad negativa, ya que destacaba su inteligencia emocional, ya que él mantenía la calma y autocontrol ante momentos, se puede decir, tensos de presión política. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que el liderazgo, el modelo de liderazgo que tenía Mandela era de transformacional, ya que él buscaba generar impactos con cambios positivos, ya que él lo fomentaba a través de su inspiración, motivación, innovación, destacando con la inteligencia emocional, logrando la resolución de conflictos y logrando también la reconciliación, ¿no? Y teniendo una visión estratégica. Siguiente, por favor. En cuanto a consideraciones éticas, tenemos que principalmente él fomentaba o tenía el respeto hacia los demás, también la justicia y la igualdad, que justamente era el objetivo que él tenía principalmente, además de transmitir el perdón en lugar de la venganza, lo que justamente generaba la reconciliación nacional, que está entre sus consideraciones éticas. También fomentaba la integridad y la responsabilidad que él mismo promovía en sus valores, y que no solamente buscaba el bienestar individual, sino también el bienestar colectivo, ¿no?, de toda la población. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al contexto de la negociación, justamente el de mayor impacto, la negociación de mayor impacto de Mandela fue el diálogo entre el gobierno sudafricano del presidente Clark en ese momento, no, sí, y el Congreso Nacional de Africanos liderado por Mandela, ¿no?, para poner fin al apartheid y poder establecer la transición pacífica de la democrática en Sudáfrica en el año que se celebró en el año 94. Para ello tenemos el contexto político, que en la década de los 80 Sudáfrica vivía justamente una crisis institucional muy fuerte por el tema del apartheid, ya que había protestas todo el tiempo, las choques entre razas y bueno, eso estaba quebrantando mucho en el ámbito político al país. También tenemos que en un momento después de que Mandela estuvo encarcelado después de 27 años, el presidente Clerk en 1990 lo liberó, lo cual justamente por ello también se volvió a legalizar el Congreso Nacional de Africanos, ¿no? Lo que fomentó las negociaciones ya en ese momento. Luego, en el ámbito político, en el contexto político en el momento, perdón, económico en el momento, contexto económico, tenemos que África no estaba en su mejor momento, Sudáfrica estaba en un momento muy crítico, ya que se había tenido multas comerciales de otros países, lo cual se había cerrado, ya no tenía acceso a créditos externos. Además, varias empresas decidieron retirarse, quitar sus inversiones, ya que ya no confiaban en el país. Y ya en el ámbito organizacional, justamente el Congreso Nacional Africano tenía, como ya se había legalizado, también tuvo mayor apoyo a nivel internacional, lo cual Mandela aprovechó para apostar por negociar y llegar a los acuerdos que sirvieran, que él logró y sirviera para todos, ¿no? En buscar de que solamente beneficiara a la población africana, ¿no? Sino también a la minoría blanca. Ya luego, siguiente, por favor. Sí, en el análisis de los stakeholders tenemos el matriz de poder versus los intereses, ya que principalmente tenemos el Congreso Nacional de Africanos y junto a Nelson Mandela, al gobierno del presidente Clerk y a la comunidad internacional del Congreso Nacional Africano con Nelson Mandela. Tenemos que su interés principal era eliminar el apartheid y lograr la igualdad de derechos con el objetivo de establecer una democracia multirracial. Con el poder o la fuente de poder que tenía era que tenían el apoyo popular, ¿no?, de la población, además de ya que tenían el respaldo internacional en ese momento. Luego, con el gobierno de Klerk, principalmente su interés era lograr mantener la estabilidad política y económica del país, con el objetivo de gestionar una transición pacífica y, bueno, también preservar los intereses de la minoría blanca, ¿no?, en ese momento. También, como poder que ellos tenían era que tenía como era presidente, bueno, tenía el control del Estado de cierta manera y, bueno, también la fuerza de las instituciones gubernamentales, ¿no?
Ya como en cuanto a la comunidad internacional, principalmente, bueno, era promover los derechos humanos y mantener la estabilidad o generar la estabilidad en la región, ¿no? Con el objetivo de también presionar el fin del apartheid y apoyar la democratización en la región. En cuanto al poder que ellos tenían, quizás era que podían, quizás de cierta manera, generar sanciones económicas, tenían la presión política, generar la presión política y, bueno, el reconocimiento internacional. Luego ya en el matriz de influencias en el análisis de poder e intereses, principalmente tenían alto poder y alto interés el Congreso Nacional Africano con Nelson Mandela y el gobierno de Klerk, ¿no? Ellos tenían los más, tanto poder como interés alto. Sin embargo, la comunidad internacional tenía un alto poder, pero no tenía el interés como de ellos, ¿no? En cuanto a la población negra sudafricana, por el contrario, ellos sí tenían un alto interés, pero no tenían el poder, tenían un bajo poder. Y bueno, entre otros actores secundarios, bueno, tanto bajo poder como interés. Siguiente, doy el pase a mi compañera. Continuando, en esta diapositiva vamos a analizar el análisis de Batna. En este caso, Nelson Mandela y el ANC. Sus alternativas eran mantener la resistencia política, así como impulsar las movilizaciones sociales y continuar aprovechando esta presión sobre la comunidad, siguiendo manteniendo el régimen del apartheid. Sin embargo, Mandela solamente aceptaba acuerdos que realmente garantizaran avances y no quedarse en el mismo lugar en cuanto a esta condición política. Por el lado del gobierno de De Klerk, el objetivo era más bien gestionar una transición ordenada hacia el nuevo prospecto en cuanto a la democracia, además de proteger los intereses de la minoría blanca y evitar un colapso económico. En este acuerdo se genera el SOPA o una zona de posible acuerdo basada en estas reformas democráticas. Continuando, tenemos el análisis intercultural. Debemos recordar que Sudáfrica era una sociedad profundamente dividida por diferencias raciales, culturales y lingüísticas que también fueron promovidas por el sistema del apartheid. Frente a ese contexto, Mandela desarrolló competencias importantes en cuanto a esta interculturalidad, ya que no contaba únicamente con la cultura sudafricana, sino con distintas más. Su estrategia se basó en el diálogo, en la cooperación y en un enfoque ganar-ganar, priorizando la reconciliación por encima de la confrontación. Y ese es un ítem bastante importante en nuestro análisis. Asimismo, este resultado no solamente generó el fin del apartheid, sino realizó las primeras elecciones democráticas de 1994 y generó una mayor integración social y una construcción de una identidad nacional más inclusiva, independientemente del color de la etnia. Luego tenemos la evaluación del proceso de negociación, en donde podemos identificar cuatro aspectos principales. El primero es una preparación sólida basada en el estudio del contexto político, social y cultural y trazar completamente sus objetivos. También tenemos la comunicación efectiva, donde el diálogo, la escucha activa y la empatía permitieron construir la confianza entre las partes. En tercer lugar, tenemos el adecuado manejo de conflictos y las presiones, ya que Mandela supo controlar muy bien las tensiones y los conflictos que se vivían en ese tiempo, muchos sesgados por la violencia. Finalmente, los acuerdos fueron sostenibles porque se conciliaron mediante una nueva constitución, que fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en las elecciones democráticas de 1994, asegurando esa transición pacífica y que hasta el momento ha durado. Por último, tenemos la evaluación crítica. Nosotros observamos mediante un FODA en cuanto a las fortalezas, se destaca el liderazgo transformacional de Mandela, su estilo de negociación integrativo y la reconciliación nacional y estabilidad política alcanzada. Además, el proceso abrió oportunidades como la conciliación de la democracia, la reintegración de Sudáfrica a la comunidad internacional y las mejores condiciones para el desarrollo económico. Asimismo, también existieron debilidades, ya que persisten de las desigualdades económicas, algunas concesiones que limitan cambios estructurales más profundas, y a esto se sumaron amenazas como las resistencias de grupos extremistas, el riesgo de violencia política y las dificultades propias de implementar acuerdos tan complejos en la actualidad. Así que podemos aún encontrar ciertos sesgos en cuanto al apartheid. Por último, en cuanto a las conclusiones, podemos afirmar que Nelson Mandela fue un líder transformacional que logró impulsar cambios profundos y duraderos mediante su negociación. Su enfoque fue basado en el diálogo, la cooperación y la búsqueda de beneficios mutuos con la propuesta del ganar-ganar. Esto permitió desmantelar el apartheid sin desencadenar una guerra civil por la alta tasa de violencia que teníamos. Además, en el análisis de su personalidad mediante el modelo del Big Five, evidenciamos rasgos como la apertura, la amabilidad y la estabilidad emocional que fortalecieron justamente su liderazgo. En conjunto, esto demuestra que el control emocional y la preparación rigurosa son herramientas fundamentales para gestionar conflictos complejos y construir acuerdos sostenibles, y lo ejemplificamos muy bien en este tema de negociación del apartheid.
Por último, incluimos las lecciones aprendidas. La primera es que una negociación efectiva requiere mucho más allá que técnicas teóricas. Necesita escucha activa, empatía y una búsqueda constante de beneficios mutuos para construir acuerdos duraderos. La segunda es que el liderazgo transformacional genera cambios reales cuando se fundamenta en valores como la resiliencia, el compromiso ético y la versión compartida, o empatía también dicha. Y por último, aprendimos que los conflictos no siempre representan un problema, sino que pueden convertirse en oportunidades para vencer al otro y construir soluciones que beneficien a toda la sociedad. En este caso, logramos ver que no se generó un acto violento ni eh, invasivo hacia estas creencias y se logró un acuerdo que pudo tener una bastante paz en todo este proceso y que hasta el momento sigue siendo duradero. Eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias.